Hace 60 millones de años nuestro planeta era muy diferente al actual. De aquellos tiempos prehistóricos quedaron rastros que permiten imaginar ese pasado tan lejano. Los científicos lo llaman fósiles. Son restos de animales y plantas que se conservaron durante años sin descomponerse. Pueden ser huesos, pelos, hojas, troncos, dientes, caparazones. En la Antártida, merced a las bajas temperaturas y el congelamiento del suelo, grandes cantidades de fósiles se han mantenido intactos durante millones de años. La Antártida es un continente con una capa de hielo encima que en el centro de la Antártida, en los polos, llega hasta tener unos 3.000 a 3.500 metros de espesor. Este desierto helado es el último territorio descubierto por el hombre. Fue visto por primera vez hace apenas 200 años y todavía guarda muchos secretos. Llevar la imaginación a ubicarse hace millones de años en un continente totalmente lleno de vida, con bosques tropicales, con diversidad de mamíferos, aves, corredoras, voladoras. Cuesta imaginárselo, ¿no? Para desenterrar restos fósiles, un grupo de investigadores argentinos y norteamericanos excava el suelo congelado de la Antártida. Los vertebrados son animales que poseen un esqueleto interno. Tienen huesos y una columna vertebral. Uno de los trabajos que estamos haciendo acá en la isla es recuperar un esqueleto de un reptil marino, un plesiosaurio, que prácticamente hace 60 millones de años que se extinguió. Otro equipo argentino estudia los restos fósiles de animales invertebrados que vivieron en la Antártida hace 50 millones de años. Los animales invertebrados son aquellos que no poseen un esqueleto interno. Por ejemplo, los moluscos. La Antártida está en un 95 a un 98% cubierta de hielo y entre un 2 y un 5% descubierta, dejando aflorar las rocas que tiene el continente. Esas zonas descubiertas de hielo en verano a su vez están descubiertas de nieve. Entonces es la época en que los geólogos venimos a trabajar a la Antártida, que es el mejor momento donde están más descubiertos los afloramientos. Durante los meses de noviembre a febrero, el llamado verano austral, se desarrolla la mayor parte de la actividad científica. Alrededor de 4.000 investigadores se distribuyen en más de 40 estaciones de 18 países. Las características, digamos, de la Antártida son, bueno, especialmente rigurosas, entonces por lo cual necesitamos una logística importante, ya sea tanto en comunicaciones como, bueno, en todo lo que tenga que ver con los traslados y los suministros, como para, bueno, poder desarrollar en el campo nuestra tarea. La base argentina Vicecomodoro Marambio se encuentra en la isla Seymour, a la que todos llaman Isla Marambio. La topadora tiene que trabajar día y noche para mantener la pista libre de nieve.
para que no se transforme posteriormente en hielo. Y de esa forma permitir que el Hércules entre en verano, en primavera, en otoño y en el invierno, que llega a tener 38 grados centígrados bajo cero de temperatura absoluta, con unas sensaciones térmicas que rondan en los 60-65 grados bajo cero. A 2 horas de caminata desde la base Marambio se encuentra un campamento de geólogos argentinos. La finalidad de estudiar invertebrados fósiles es la de, entre otras cosas, conocer cómo era el ambiente, cuál es la edad de las capas que se están estudiando, cómo era la paleoecología de la región hace millones de años. En este caso particular, hace aproximadamente 40-45 millones de años antes del presente. Para realizar sus investigaciones viajaron hasta la meseta, una formación también conocida como el paraíso de los geólogos. O sea, un río labró un valle grande, el mar invadió ese valle y sucesivamente lo fue rellenando. El relleno continuo de esos sedimentos es lo que forma hoy la formación La Meseta. La formación de la meseta tiene un especial interés porque representa un periodo fundamental en la historia del planeta, que es el Eoceno. Esto es entre hace aproximadamente 55 millones de años y 30 millones de años antes de 35 millones de años antes del presente. Allí el equipo de geólogos realiza estudios tafonómicos. Esto nos puede dar indicio también de la energía que tenía el medio que depositó las capas de coquinas. Vemos si hay ejemplares todos adultos, miles de adultos. Bueno, la tafonomía es el estudio de todo lo que le ha pasado a un fósil o elemento hoy conservado desde que el organismo murió o desde que produjo algún tipo de evidencia como una traza, una huella, una pisada, hasta que es encontrado por nosotros. Los fósiles se acumulan en niveles como si fueran capas de una torta. Las concentraciones de fósiles o coquinas son un muestrario de restos apilados por la acción del tiempo y dejan ver los cambios climáticos y ambientales que ocurrieron en la zona. Nosotros trabajamos en depósitos esencialmente marinos o marino-marginales y este es un lugar ideal para hacer este tipo de estudios por la preservación que tienen los niveles, los fósiles y la excelente exposición, porque por el clima de Antártida, al no haber vegetación, los niveles o las capas están perfectamente limpios como para ser estudiados en detalle. Otro campamento está ubicado en la isla Vega, a 65 kilómetros de la base Marambio. Y el objetivo de este proyecto que tenemos acá en Antártida es recuperar evidencia fósil de vertebrados para el estudio, para hacer diferentes estudios en el continente. Este grupo de científicos trabaja en la recuperación de los restos fósiles de un plesiosaurio. And we are keeping our fingers crossed that soon we will find the skull, and it will be the first skull of this particular type of plesiosaur. So with our technology and ability, we were able to come and help him and provide some of the materials and equipment to allow him to excavate in permafrost. La isla Vega, donde se realiza la excavación, forma parte de la cuenca de James Ross. En esta cuenca afloran unos 7.000 metros de sedimentos que nos cuentan, o sea, nos dan testimonio de lo que pasó en la Antártida
entre el Cretácico inferior y el Terciario, o sea, por un periodo de aproximadamente 100 millones de años. En esta cuenca se lleva a cabo el 80% de la actividad geológica antártica. Esos sedimentos los podemos comparar como las páginas de un libro. Las rocas sedimentarias, ustedes pueden ver que tienen capas, una capa sobre otra, y esas capas son como las hojas de ese libro, donde las palabras y las letras de esas hojas son las estructuras que uno observa, los fósiles que encuentra. Entonces, interpretando esas estructuras y fósiles, uno puede determinar cómo fue el ambiente de sedimentación, cómo era la vida que había en ese momento, cómo era el clima en los momentos en que se depositaron esas rocas. En el período Cretácico, hace 100 millones de años, los dinosaurios habitaban la Tierra. Los plesiosaurios, mosasaurios y amonites poblaban los mares. Y entonces en un banco de 1 metro se puede ver cómo por debajo se extinguen todos esos animales mayores. En este caso, acá lo que más se conservan son plesiosaurios y mosasaurios, porque estamos en sedimentos marinos. Pero igualmente algún registro de dinosaurios hay, como algún diente o algunos pedazos de hueso se han encontrado. Se ve cómo se extinguen y a partir de un límite que se llama el límite KT, estudiado típico en el mundo, el límite KT de la zona de Marambio, desaparecen esos animales, esos registros, y comienza una vida totalmente distinta. Pero para conocer la historia completa de la fauna antártica es necesario remontarse mucho más atrás en el tiempo. Hace 300 millones de años, en el período Triásico, existían 2 supercontinentes. Uno era Laurasia, que se encontraba en el hemisferio norte, y el otro, Gondwana, en el hemisferio sur. Recordemos que el continente antártico fue una pieza muy importante de ese gran supercontinente que estaba en el hemisferio sur, que lo formaban los actuales continentes de América del Sur, África, India, Oceanía y la Antártida. Muchos científicos afirman que antes de la separación de Gondwana en los continentes actuales, la Antártida fue una ruta para la migración de especies. Pero otros expertos lo ponen en duda. Para responder a este interrogante, es fundamental seguir investigando. En el campamento de Isla Vega, una tormenta complica la búsqueda de los restos del plesiosaurio. La actividad debe terminar antes de lo previsto. Working in Antarctica is a challenge for anyone. The wind is horrific. Especially this campaign, we have had more wind than normal. The wind has been so strong that very often it's difficult to even walk, let alone work. El clima acá es preponderante. Se puede trabajar nada más que en días soleados, como hoy, o se puede trabajar en días cuando está despejado de nieve. En particular, en este ejemplar tuvimos bastante problemas porque tuvimos que dejar la excavación 2 veces porque hubo 2 tormentas muy grandes de nieve y se tapó todo el hueco. Every day it's a problem. The weather is playing with us. It is teasing us every day. Todos estos grupos en los que nosotros trabajamos están aislados, pasamos entre 1 y 2 meses solos, entonces el contacto radial a las 10 de la noche en la ronda, que nosotros la llamamos la curulla, es en donde salen todos los campamentos de científicos y bueno, contamos las novedades, damos un informe de cómo está yendo, digamos, nuestro trabajo. Tambucho, acá Palio, cambio. Palio, acá Tambucho, cambio. Hola Marcos, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Cambio?
Muy bien, ¿ustedes qué novedades tienen, en cambio? Todo bien, hoy pudimos trabajar poco tiempo porque nos sorprendió una tormenta. ¿Cambió? Según el pronóstico meteorológico, al día siguiente el clima será más favorable. Ok, muchas gracias y buenas noches. Cambio y fuera. Cambio y fuera. En este momento nosotros estamos prácticamente trabajando en el cuello del animal, en la zona de toda cervical. Y hoy, digamos, estamos finalizando ese trabajo y tratando de recuperar lo que es más importante, que es el cráneo. And these animals had very long necks. And in fact, the Loch Ness Monster of mythology is the prototype, is the plesiosaur. En el caso de este fósil en particular, bueno, es difícil la extracción porque tiene mucho hielo, está en un suelo que es congelado, un suelo activo, que se llama permafrost. En el verano se descongela un poco y en invierno se vuelve a congelar. La inclinación de los estratos es bastante inclinado, se mete mucho en el suelo congelado, en el permafrost, y nosotros técnicamente tenemos que utilizar un martillo picador y, bueno, tenemos que ir fraccionando lo que sacamos y hacerlos como unos tocos de yeso para transportarlo y así tener libre el lugar para poder seguir trabajando y profundizando la excavación. Y aunque la dureza del hueso es bastante porque está petrificado, está fosilizado y está hecho como piedra, el problema que surge de que en la capa donde se encuentra hay hielo. Entonces al estar el hielo, el sedimento y el hueso juntos, hay muchas fracturas y los huesos se vuelven frágiles. Para la protección de las piezas fósiles se prepara un envoltorio de yeso. Que es lo que sirve para poder trasladarlo primero hasta el campamento y de ahí en helicópteros hasta, bueno, en este caso va a ser hasta la base Marambio y de ahí al continente. Eso a través de unas cuadrículas que hacemos y dibujos y reconstrucciones con las fotos, nos vamos dando cuenta cómo estaban puestas y después podemos en el laboratorio o para la exhibición posterior, podemos reconstruir cómo era que estaba el animal en el campo. El animal cuando murió, lo hizo, se fue al fondo, quedó, digamos, por lo que nosotros podemos interpretar de la posición, quedó boca abajo, con las aletas o las paletas abiertas. Hemos encontrado otros indicios de que ha sido predado en algún momento por tiburones, por lo menos 2 clases de tiburones distintas, y también hemos encontrado muchos nautiloides adosados a la carcasa del animal. Todo parece indicar que los nautilodios usaron la carcasa del plesiosaurio como refugio. Es un bicho muy grande. Estos nautiloides eran unos moluscos muy grandes y no eran para nada, no vivían en sustratos fijos. Lo que nosotros encontramos ahí fueron una cantidad de más o menos de 10 individuos adosados, no incrustados en nada, adosados entre el costillar del animal. Junto con los restos del plesiosaurio se encontró un canto rodado denominado gastrolito. Los reptiles marinos tragaban estas piedras que mantenían en el estómago y los ayudaban a flotar en mar abierto. Y acá convivieron, en estos mares del Cretácico, convivieron con otros reptiles marinos también, completamente adaptados a la vida marina, que eran los mosasaurios, que eran mucho más predadores, más carnívoros, y que nosotros acá en Cabo Lam hemos encontrado, al menos, según los especialistas, al menos 5 diferentes mosasaurios que vivieron acá, de diferentes tamaños.
Ahora, con respecto al tamaño de este plesiosaurio en particular, nosotros creemos que pudo haber tenido entre 8 y 10 metros. El plesiosaurio viajará 4.000 kilómetros hasta el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Allí será conservado para su estudio y exhibición. Las motivaciones para venir a Antártida fue, bueno, es conocida la excelente preservación que tienen los fósiles aquí, el nivel de exposición que tienen estas concentraciones de conchillas, y era el lugar ideal para hacer estudios tafonómicos, ¿no? Que es lo que vengo desarrollando desde hace un tiempo en Patagonia. Una de las cosas que tratamos de hacer es ver la abundancia relativa de especies, es decir, cuál es la especie que predomina, cuáles son las especies subordinadas, para tratar de reconstruir lo mejor posible la comunidad original. Para saber cómo se distribuyen las distintas especies de moluscos, los geólogos utilizan instrumentos a los que llaman cuadratas. Para ver las especies que predominan y la cantidad de especies que hay, hacemos una cuadrata, tiramos una cuadrata, en este caso de 50 centímetros por 50 centímetros, al azar, y contamos cuántos individuos hay de cada especie. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 ejemplares de cuculea. Este bivalvo que tenemos acá, que es cuculea, es un bivalvo que vivía más de 100 años, o sea, era una especie muy longeva. Cada una de estas capitas representa un año de su vida. Cuando vivían estos moluscos, el clima era muy distinto del actual. Teníamos selvas subtropicales en la región de Río Turbio, en el extremo austral de la Patagonia. Y aquí, en la zona de la península antártica, en el océano, teníamos temperaturas de 14 grados sobre cero. O sea, es uno de los momentos más cálidos del planeta. Venir a Antártida, digamos, es toda una experiencia en muchos aspectos, no solo en el aspecto profesional, sino también en el aspecto humano. Our relationship has been fantastic. They are great scientists. They're very, very hardworking. We enjoy the collaboration very much. I cannot imagine a group that I would rather work with. De la Antártida lo que más me interesa es, bueno, a veces también el trato humano, la convivencia, y bueno, los lugares donde venimos sencillamente son espectaculares. Es una cosa que siempre atrae. Y en mi caso particular, bueno, es como, no sé, es para lo que siempre estuve viéndolo desde chico por el tema de mi padre, y ahora lo hago yo. Es una cosa muy linda. Hace 130 millones de años, la Antártida formó parte del antiguo supercontinente Gondwana, junto con América del Sur, África, India, Madagascar y Oceanía. Muchos científicos sostienen que la Antártida funcionó como una ruta para la migración de especies entre esos continentes. Hablar de ruta o puente es una cuestión que da un sentido muy efímero a lo que uno quiere destacar. En realidad la Antártida tuvo una vida llena de procesos evolutivos, dentro de los cuales evidentemente hubo origen de muchos grupos acá, y la prueba más fehaciente que tenemos de esto es el registro en unos 45 millones de años de diferentes grupos de mamíferos. Dentro de estos grupos de mamíferos, algunos están emparentados con animales actuales como las vacas y los caballos. Y otros se encuentran en estudio, pero se cree que de ellos provienen los marsupiales australianos como el canguro. En
definitiva. Lo que es importante destacar es que Antártida fue un continente único y todo lo que hemos registrado acá da una idea de que ese supercontinente fue un todo. Fue todo parte de un evento único que hubo acá y que los mamíferos que se registran ahí son producto de diferentes procesos evolutivos. Pero es fascinante, digamos, seguir los resultados de estas investigaciones porque siempre aparecen cosas nuevas, cosas para estudiar, para investigar y siempre hay una información más para agregar a todo esto.